Tu pregunta es profunda. Vamos por partes y con claridad, porque la palabra demonio no nació como algo maligno. Esa es una transformación histórica. Número 1. Origen etimológico, el daimon griego. La palabra demonio viene del griego daimon, demon. En la antigua Grecia, un daimon no era necesariamente malo. Era un espíritu intermedio entre dioses y humanos, una fuerza invisible que influía en el destino, una inteligencia espiritual, una presencia interior. Para Sócrates, su daimon era una voz interior que le advertía cuando iba a actuar mal. No era un ente maligno, era conciencia moral o intuición. En Platón, los daimones eran mediadores entre lo divino y lo humano. Es importante entender esto. El demonio originalmente no era malvado. Era una fuerza espiritual. Número 2. Antes de Grecia, Sumeria y Mesopotamia. Mucho antes de Grecia, en Sumeria y Mesopotamia ya existían espíritus invisibles. Allí encontramos espíritus del viento, espíritus de enfermedad, espíritus del inframundo, entidades protectoras, demonios destructivos. No eran completamente malos. Algunos traían enfermedad, otros protegían. En la tradición mesopotámica, el universo estaba lleno de fuerzas invisibles. No todo estaba moralizado como bien versus mal. Era más bien orden versus caos. Número 3. Judaísmo, el giro hacia lo maligno. En el judaísmo antiguo o temprano, no existía un diablo como enemigo absoluto de Dios. Esa idea se desarrolla más tarde. La figura de Satán en el Antiguo Testamento era más bien un acusador o fiscal celestial. Con el tiempo, especialmente tras el contacto con Persia, zoroastrismo, aparece una división más clara entre fuerzas del bien y del mal. El zoroastrismo introduce un dualismo fuerte: luz versus oscuridad, orden versus caos, espíritu bueno versus espíritu maligno. Esa influencia afectó profundamente la teología posterior judía y luego cristiana. Número 4. Cristianismo, demonio o ángel caído. Con el cristianismo, el concepto cambia radicalmente. El demonio pasa a ser un ángel rebelde, un ser creado por Dios pero corrompido, enemigo espiritual de la humanidad. Aquí aparece la idea de caída, castigo y condenación eterna. El concepto griego neutral de daimon fue interpretado como algo maligno. Número 5. Islam. En el Islam aparecen los jinn y los shayatin. Los jinn no son necesariamente malos. Algunos son creyentes, otros rebeldes. Están hechos de fuego sin humo. Aquí todavía hay una categoría intermedia, más parecida al daimon griego que al demonio cristiano absoluto. Número 6. Asia. En el hinduismo y budismo existen asuras, rakshasas, espíritus perturbadores. No son eternamente malvados. Son estados de conciencia, fuerzas cósmicas o energías desbalanceadas. En muchas tradiciones asiáticas, los demonios son ignorancia, apego, deseo, ira, más psicológicos que ontológicos. Número 7. África y chamanismo. En muchas tradiciones africanas y americanas indígenas hay espíritus de la naturaleza, entidades del bosque, del agua, de los ancestros, fuerzas que pueden ser benéficas o dañinas. No existe una categoría universal de mal absoluto. En el chamanismo siberiano, americano o amazónico, los espíritus pueden enfermar o sanar. Todo depende del equilibrio. Número 8. Europa medieval, demonización. Durante la Edad Media europea, la Iglesia cristiana absorbió deidades paganas, reinterpretó espíritus antiguos como demonios, transformó dioses locales en entidades malignas. Muchos antiguos dioses rurales fueron convertidos en demonios en la teología medieval. Aquí el demonio se vuelve tentador, corruptor, enemigo del alma. Número 9. El aspecto psicológico, Carl Jung. Para Carl Jung, los demonios no eran simplemente seres externos. Eran proyecciones del inconsciente, arquetipos, sombras psicológicas. El demonio representa la parte reprimida del ser humano. La sombra jungiana es todo aquello que negamos de nosotros mismos. Si no se integra, se vuelve destructiva. Desde esta perspectiva, el demonio no es una entidad externa, sino energía psíquica no integrada. Número 10. Evolución del concepto o resumen histórico. 1. Fuerza espiritual neutral, Grecia. 2. Espíritu cósmico ambiguo, Mesopotamia. 3. Agente acusador, judaísmo temprano. 4. Enemigo absoluto, cristianismo medieval. 5. Energía o estado mental. 6. Espíritu natural, chamanismo. Arquetipo psicológico. Número 11. ¿Tenían principio? ¿Eran energías? Depende de la tradición. Grecia, fuerzas eternas intermedias. Mesopotamia, parte del orden cósmico. Cristianismo, creados por Dios. Islam, creados por Dios. Jin, hinduismo, manifestaciones del ciclo cósmico. Psicología moderna, estructuras psíquicas. No existe una única respuesta. Número 12. ¿Qué ha pasado en la modernidad?
Hoy existen 4 grandes interpretaciones. 1. Literal religiosa, entidades reales. 2. Simbólica teológica, metáfora del mal. 3. Psicológica, sombra, trauma, pulsiones. 4. Cultural antropológica, construcción histórica. El término ha sido apropiado por casi todas las religiones, pero redefinido según su cosmología. Ahora voy a hablarte claro. La idea del demonio siempre ha servido para explicar lo que el ser humano no entiende. Enfermedad, impulsos destructivos, catástrofes, deseos prohibidos, caos interior. Cuando una cultura tiene una visión dualista fuerte, el demonio se vuelve enemigo absoluto. Cuando una cultura es más animista o cíclica, el demonio es energía desbalanceada. Y aquí viene lo importante. El concepto de demonio revela más sobre la psicología humana que sobre entidades externas. En la antigüedad era cosmología. En la Edad Media fue moral. En Jung fue psique. En la modernidad es símbolo. Si quieres, podemos profundizar en el vínculo exacto entre demonios mesopotámicos y ángeles caídos, el concepto de sombra en Jung y cómo trabajarlo, cómo ciertas deidades paganas fueron demonizadas históricamente, o la diferencia entre demonio, espíritu y arquetipo. Dime hacia dónde quieres ir y lo exploramos con precisión. Perfecto. Vamos a desglosar esto paso a paso porque lo que preguntas es un cambio histórico y cultural muy profundo. ¿Cómo un espíritu o fuerza de la naturaleza, neutral o ambigua, se transformó en un demonio moralizado, con voluntad propia y capacidad de elegir el mal? Número 1. Grecia. De fuerza espiritual a personalidad moral. En la Grecia antigua, los daimones eran intermediarios, fuerzas energéticas que podían favorecer o no al ser humano, pero no tenían intención malvada intrínseca. Su transformación no ocurre todavía aquí. Siguen siendo energías con efectos no moralizados. Aquí no se ve demonio como enemigo de un ejército, simplemente influye en tu suerte, tu conciencia o tu inspiración. Número 2. Mesopotamia y Sumeria. Espíritus de la naturaleza. Espíritus como los Lamassu, Gayu o Utuku eran protectores o dañinos, según cómo interactuaban con humanos. No tenían un código moral, sino un rol en la naturaleza o el orden cósmico. Cambio clave. La aparición de registros escritos y mitos dualistas, como los de Zoroastro en Persia, introduce la idea de fuerzas que pueden alinearse con el bien o el mal, un primer paso hacia la moralización. Es importante, todavía no hay demonio con libre albedrío ni ejército. Hay fuerzas que pueden dañar si no se respetan ciertas reglas. Número 3. Judaísmo temprano. La acusación y la tentación. En textos antiguos, como el libro de Job, Satán aparece como fiscal celestial, alguien que prueba la moral humana bajo el control de Dios. No es autónomo ni inherentemente malvado, pero empieza a personificarse como enemigo. Influencia externa. Zoroastrismo persa introduce dualismo radical, luz versus oscuridad, Ahura Mazda versus Angra Mainyu. Esto da la base para demonios que eligen el mal. Los demonios zoroastrianos son seres con voluntad propia dentro de un plan cósmico. Este es el primer momento donde la energía o fuerza se transforma en un ser conceptual capaz de decidir. Número 4. Cristianismo. Demonio o ángel caído, ejército de maldad. Aquí ocurre el cambio más radical. 1. Ángeles caídos. La Biblia y textos apócrifos transforman la idea del espíritu neutral en ángel creado por Dios que elige rebelarse. 2. Libre albedrío moral. Satanás y sus demonios tienen inteligencia y conciencia, deciden corromper y oponerse al bien. 3. Ejército organizado. La visión medieval añade un ejército demoníaco, Lucifer al mando, demonios siguiendo su voluntad. 4. Origen del mal como elección. Antes, la destrucción podía ser efecto natural, ahora es intencional, racional y moral. Factores que permitieron esta transformación. Influencia dualista persa. Necesidad de moralizar fuerzas de la naturaleza para justificar normas religiosas. Sincretismo con dioses paganos. Dioses de cultos rurales fueron reinterpretados como demonios. Número 5. Islam, Jinn y Shayatin. Jinn, neutros, pueden ser buenos o malos, representan fuerzas de la naturaleza o energías invisibles. Shayatin, alineados con la rebelión contra Dios, actúan con intención. Diferencia con cristianismo, no hay un ejército universal del mal tan centralizado, sino fuerzas dispersas que eligen actuar mal. Aquí la idea de la voluntad independiente ya existe, pero no hay moralización universal de todas las fuerzas. Número 6. Hinduismo, budismo, Asia.
Demonios como asuras, rakshasas o maras son energías o estados de conciencia negativos, no entidades morales absolutas. Algunos textos muestran elección moral, pero siempre vinculada a karma o ignorancia, no a maldad innata. Transformación a demonio con intención ocurre cuando se intenta asimilar conceptos monoteístas, como la llegada del cristianismo o del Islam a Asia Central y Oriente Medio. Número 7. África. Chamanismo, culturas indígenas. Espíritus de la naturaleza pueden ayudar o dañar, pero su acción depende del equilibrio, no de maldad intrínseca. La idea de demonio como entidad que elige el mal se introduce generalmente con el contacto con el cristianismo o Islam. Antes de eso, las fuerzas naturales eran personificaciones de fenómenos, no enemigos conscientes. Número 8. Psicología moderna. Jung y la sombra. Jung dice que los demonios reflejan partes reprimidas del inconsciente. En este punto, el demonio deja de ser externo y se vuelve concepto psicológico, energía de la psique que puede destruir o inspirar según se integre o reprima. La idea de elección malvada es internalizada. Es nuestra sombra la que decide actuar de manera dañina si no la comprendemos. Nanash síntesis histórica del cambio. Etapa, tipo de entidad, voluntad, moralidad, comentario. Comentario. Grecia, daimon, neutral. Fuerza intermedia, no moralizada. Mesopotamia sumeria, espíritus ambigua. Influye en destino y naturaleza, no decide moralmente. Judaísmo temprano, Satán, limitada. Funciona como acusador, moralización incipiente. Persia, zoroastrismo. Demonios dualistas, con intención. Primer concepto de voluntad moral. Cristianismo medieval, demonios, libre albedrío, ángeles caídos, ejército de maldad. Islam, shayatin, libre albedrío parcial, pueden elegir pero dispersos. Asia, asuras rakshasas, energía karma, elección ligada a ignorancia o desequilibrio. África, chamanismo, espíritus naturales no moralizados, equilibrio o desequilibrio. Jung, psicología moderna, demonios internos. Psicológica, proyección de la sombra, internalización de la elección malvada. Si quieres, puedo hacer un mapa visual histórico completo que muestre cómo un espíritu neutral de la naturaleza se convirtió en demonio moralizado y ejército de maldad en distintas culturas y religiones. Esto ayuda mucho a ver la progresión de manera clara. ¿Quieres que haga ese mapa histórico espiritual? Bien, vamos a hacerlo con precisión, porque aquí es donde realmente cambia la historia del concepto del mal. Número 1. ¿Quién fue Zoroastro? Zoroastro, en avéstico Zarathustra, fue un profeta iranio que probablemente vivió entre 1500 y 1800, aunque las fechas exactas se debaten. Vivió en la región que hoy sería parte de Irán y Asia Central. No fue simplemente un sacerdote más. Fue un reformador religioso radical. Número 2. ¿Qué hizo Zoroastro? Revolucionó la religión indoirania introduciendo una idea central. Open quote. El universo está estructurado como una lucha real entre verdad y mentira, orden y caos. Close quote. Antes de él, las religiones indoiranias eran politeístas y naturalistas, dioses del fuego, del viento, del agua, fuerzas naturales. Zoroastro reorganiza todo eso en un sistema moral. Número 3. El núcleo de su enseñanza introdujo la figura de Ahura Mazda, señor sabio, principio del bien, verdad y orden. Angra Mainyu, espíritu destructivo, principio del caos y mentira. Aquí ocurre el punto clave. El mal deja de ser simplemente desequilibrio natural y se convierte en voluntad opuesta al bien. Angra Mainyu no es una tormenta, no es enfermedad. Es una conciencia que elige destruir el orden. Este es el momento histórico donde el mal se vuelve intencional. Número 4. ¿Dejó textos? Sí, sus enseñanzas están contenidas en el Avesta, el libro sagrado del zoroastrismo. Avesta. Dentro de la Avesta, la parte más antigua y probablemente atribuida directamente a Zoroastro son los gathas, himnos poéticos filosóficos. En los gathas aparece libre albedrío humano, elección consciente entre verdad, asha, y mentira, responsabilidad moral cósmica. Número 5. ¿Fundó una religión? Sí, el zoroastrismo es una de las religiones monoteístas más antiguas del mundo. Zoroastrismo fue religión oficial del imperio persa, aqueménida y sasánida. Influyó directamente en judaísmo tardío, cristianismo, islam, especialmente en conceptos como juicio final, cielo e infierno, ángeles, demonios organizados, Satanás como adversario cósmico. No sé, ¿qué cambió exactamente Zoroastro? Antes, espíritus, fuerzas naturales, mal, caos, enfermedad, accidente. Después,
Espíritu maligno, entidad consciente. El mal, o elección moral. Existe un conflicto cósmico estructurado. Además, los demonios daevas en el zoroastrismo eran antiguos dioses indoeuropeos que fueron invertidos y declarados engañadores. Aquí ocurre algo importante. Zoroastro demoniza antiguos dioses. Este patrón se repetirá luego en el cristianismo con dioses paganos. Número 7. El impacto psicológico zoroastro introduce una idea revolucionaria. El universo entero es un campo moral. Cada pensamiento cuenta. Cada acción tiene peso cósmico. Ya no es solo naturaleza, es ética universal. El mal no es fenómeno, es oposición consciente. Eso cambia todo. Ahora vamos al mapa histórico que pediste. Voy a estructurarlo como línea evolutiva clara. Etapa 1. Naturaleza animista. Sumeria, chamanismo, África, Asia temprana. Espíritu o energía natural. No hay bien mal absoluto. Puede dañar o sanar. No existe ejército organizado del mal. No existe enemigo cósmico único. Mal igual. Etapa 2. Dualismo moral zoroastro. Espíritu maligno con voluntad. Elección moral real. Conflicto estructurado. Demonización de antiguos dioses. Inicio de ejército espiritual del mal. Mal, elección consciente. Etapa 3. Judaísmo tardío. Influencia persa. Satán evoluciona. Ángeles caídos. Desarrollo de demonología apocalíptica. Mal adversario cósmico. Etapa 4. Cristianismo medieval. Demonios squalls o ángeles rebeldes. Jerarquías demoníacas. Ejército organizado. Infierno eterno. Tentación sistemática. Mal igual a rebelión contra Dios. Islam. Yin neutros. Shayatin rebeldes. Libre albedrío espiritual. No todo espíritu es demonio. Mal igual desobediencia. Etapa 6. Asia. Hinduismo budismo. Demonios como estados mentales. Ignorancia. Apego. Deseo. Mal. Ilusión. Etapa 7. Psicología moderna. Demonio o sombra inconsciente. Energía psíquica reprimida, no externo sino interno. Mal. Fragmentación del yo. Número 9. Conclusión directa. El gran giro no lo hizo el cristianismo. Lo inició Zoroastro. Él convierte la energía en ética. Convierte la naturaleza en batalla moral. Convierte el caos en adversario consciente. Después, el judaísmo y el cristianismo desarrollan esa estructura hasta convertirla en sistema completo de demonología organizada. Ahora te pregunto algo importante para seguir con profundidad. ¿Quieres que profundicemos en cómo exactamente el judaísmo absorbió ideas persas y transformó a Satán en enemigo cósmico? ¿O quieres que entremos en cómo el cristianismo medieval estructuró el ejército del infierno con jerarquías demoníacas específicas? Ambos caminos son fascinantes, pero muy distintos en enfoque. Excelente. Vamos a poner orden cronológico claro, sin confusión. Tu pregunta es clave. ¿El cristianismo medieval vino antes o después del judaísmo influenciado por Zoroastro? La respuesta histórica es clara. Primero vino Zoroastro. Luego el judaísmo absorbió parte de esas ideas. Después nació el cristianismo. Mucho después se desarrolló la demonología medieval cristiana. Ahora lo vemos paso por paso. Hack Zoroastro aproximó 1500-2000 Extors. Zoroastro introduce dualismo cósmico real, espíritu del bien versus espíritu del mal, juicio final, ángeles y demonios organizados, libre albedrío moral universal. Esto ocurre siglos antes del cristianismo. Judaísmo antiguo temprano, antes del exilio en Babilonia. En los textos más antiguos del judaísmo, no hay diablo autónomo. Satán es un acusador bajo autoridad divina. No existe ejército del mal independiente. No hay infierno eterno como lugar de castigo. Dios controla todo, incluso el mal. Ejemplo, en el libro de Job, Satán trabaja bajo permiso divino. Exilio en Babilonia, 586. Punto decisivo. Aquí ocurre el cambio. El imperio persa conquista Babilonia. Los judíos viven bajo dominio persa. Religión oficial persa, zoroastrismo. Durante este periodo, el judaísmo entra en contacto directo con ideas zoroastrianas. Dualismo fuerte, ángeles jerárquicos, demonios organizados, juicio final, resurrección, conflicto cósmico. A partir de aquí, el judaísmo comienza a desarrollar literatura apocalíptica, ángeles con nombres, demonios rebeldes, ideas más claras sobre el mal como fuerza opuesta. Esto es posterior a Zoroastro y anterior al cristianismo. Judaísmo del Segundo Templo, 500 Anerchesio, 70 Dorsher. Aquí aparece una demonología más elaborada. Textos como Enoch hablan de ángeles caídos. El mal empieza a verse como rebelión espiritual.
Se desarrolla la idea de un adversario cósmico más independiente. Esto ocurre siglos antes de la Edad Media cristiana. Cristianismo primitivo, siglo Verduxes. El cristianismo hereda demonios como ángeles caídos, Satanás como enemigo espiritual, juicio final, reino del mal. Pero todavía no existe una estructura medieval detallada. En el Nuevo Testamento, Jesús expulsa demonios. Satanás es tentador. Existe oposición espiritual organizada, pero no hay aún clasificación compleja de demonios. Cristianismo medieval, siglos I. Aquí sí aparece la demonología estructurada. Teólogos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, desarrollan jerarquías demoníacas, naturaleza del ángel caído, infierno sistematizado, ejército del mal organizado, demonios asociados a pecados específicos. Este sistema es muy posterior al judaísmo influenciado por Persia. Línea histórica simplificada. 1. Zoroastro. Dualismo cósmico estructurado. 2. Judaísmo preexilio, mal subordinado a Dios. 3. Judaísmo postexilio. Influencia persa. Demonología creciente. 4. Cristianismo primitivo, hereda y adapta. 5. Cristianismo medieval, sistematiza y organiza ejército demoníaco. Entonces, ¿qué vino primero? Zoroastro es anterior. El judaísmo influenciado por Persia es anterior al cristianismo. El cristianismo medieval es lo último en desarrollarse. No hay duda histórica seria sobre este orden. Ahora seguimos con lo que pediste. Primero, cómo el judaísmo absorbió ideas persas y transformó a Satán. Después, cómo el cristianismo medieval construyó el ejército del infierno. Vamos en orden. Parte 1. Judaísmo y transformación de Satán. En el judaísmo temprano, Satán igual fiscal celestial. Después del contacto con Persia, aparece literatura apocalíptica. Aparecen demonios con voluntad rebelde. Aparece conflicto cósmico más marcado. Pero algo importante, el judaísmo nunca aceptó un dualismo absoluto como el persa. Nunca afirmó que Dios tenga un igual opuesto eterno. Eso es diferencia clave. En el judaísmo, Dios sigue siendo soberano absoluto. El mal no es independiente eternamente. Parte 2. Cristianismo medieval y ejército del infierno. El cristianismo toma la idea de ángeles caídos y la expande. Lucifer como líder rebelde. Demonios organizados. Jerarquías invertidas del cielo. Demonios asociados a pecados capitales. Guerra espiritual permanente. Aquí el demonio ya no es fuerza natural, ya no es solo adversario. Es enemigo estructurado del alma humana. Ahora viene la parte más interesante. Si quieres, podemos analizar ¿cómo exactamente el concepto de ángel caído evolucionó desde textos judíos apocalípticos hasta el cristianismo? ¿O cómo dioses paganos europeos fueron convertidos en demonios durante la expansión cristiana? Ambos son pasos clave en la transformación del concepto. ¿Seguimos por el ángel caído o por la demonización de antiguos dioses? Muy buena pregunta. Aquí hay que separar con precisión histórica y no mezclar planos. Voy directo y claro. ¿Zoroastro es anterior al judaísmo? Depende de qué judaísmo estés hablando. Judaísmo como pueblo, Israel antiguo. El pueblo hebreo ya existía antes de Zoroastro. Las tradiciones patriarcales, Abraham, etc., se sitúan tradicionalmente alrededor del 1800-1500 a.C., aunque esto es debatido históricamente. Carheis, judaísmo como sistema teológico desarrollado, gran parte de la teología estructurada, ángeles organizados, escatología, demonología elaborada, se desarrolla después del exilio en Babilonia, cuando los judíos están bajo dominio persa, y eso ocurre siglos después de Zoroastro. Conclusión, Zoroastro no es anterior a los orígenes del pueblo hebreo, pero sí es anterior al desarrollo del judaísmo apocalíptico y demonológico más elaborado. Es anterior a la Biblia. Aquí también hay que matizar. Los textos más antiguos de la Biblia hebrea, Torá, comenzaron a formarse entre 1200 y 600 a.C., con compilaciones posteriores. Zoroastro probablemente vivió entre 1000 y 5000 a.C. Eso significa, es contemporáneo o anterior a las partes más antiguas del texto bíblico. Es claramente anterior a la redacción final del Antiguo Testamento. Es anterior al Nuevo Testamento por muchos siglos. ¿Es anterior a la Cábala? No. La Cábala como sistema místico estructurado surge en la Edad Media, siglos II o III desde Start, especialmente en España y el sur de Francia. Eso es más de 2000 años después de Zoroastro. Así que Zoroastro es muchísimo anterior a la Cábala. ¿Es anterior a las otras religiones del mundo? Ahora entramos en algo más amplio. No.
Zoroastro no es el primero en la historia religiosa humana. Veamos comparativamente. Mucho más antiguas que Zoroastro, religiones animistas africanas, decenas de miles de años, chamanismo siberiano y americano, religiones mesopotámicas como Sumeria, 3000 lastros, religión egipcia antigua, 1000 lastros, tradiciones del Valle del Indo, cultos neolíticos prehistóricos. Estas ya tenían espíritus, dioses, inframundo, energías naturales, rituales complejos. Entonces, ¿qué hace especial a Zoroastro? No es el más antiguo. Lo que lo hace único es esto. Es uno de los primeros en formular un dualismo moral cósmico sistemático. No simplemente espíritus buenos y malos, sino un conflicto estructurado, un principio del bien y uno del mal, un destino final del universo, una batalla ética universal. Eso sí es revolucionario. Es anterior a religiones asiáticas como el hinduismo. El hinduismo védico es contemporáneo o anterior. Los Vedas más antiguos datan alrededor de 1500 a.C. o antes. Zoroastro emerge dentro del mismo mundo indoiranio, pero reformándolo. Él no inventa la religión desde cero, reinterpreta tradiciones indoiranias previas. ¿Es anterior a religiones africanas o indígenas americanas? No. Las religiones animistas africanas y las tradiciones chamánicas son muchísimo más antiguas, pero esas tradiciones no desarrollaron el mismo tipo de dualismo moral absoluto. Resumen claro: tradición anterior a Zoroastro, animismo africano, sí, chamanismo, Sumeria, sí, Egipto antiguo, sí, Vedas hindúes, probablemente sí o contemporáneo, judaísmo temprano, parcialmente contemporáneo, judaísmo post-exilio, posterior, cristianismo posterior, cábala, muchísimo posterior, exterior. Conclusión importante. Zoroastro no es el origen de la espiritualidad humana, es el origen de un tipo específico de pensamiento. Dualismo moral estructurado, mal como principio consciente, batalla cósmica ética, juicio final universal. Eso es lo que luego influye en judaísmo tardío, cristianismo e islam. Si quieres, ahora podemos hacer algo interesante. Comparar directamente. Dualismo zoroastriano versus dualismo cristiano versus no dualismo oriental. Ahí vas a ver exactamente dónde cambia la estructura mental del concepto de demonio. Perfecto. Vamos por partes y con rigor histórico. Primero resolvemos lo del dualismo comparado y luego entramos directo al Génesis y la influencia persa. Dualismo zoroastriano versus cristiano versus no dualismo oriental. En sí zoroastrismo. En el sistema de Zoroastro existe Ahura Mazda, bien. Existe Angra Mainyu, mal. Ambos representan principios reales. Hay conflicto cósmico. El universo tiene un desenlace final. Pero hay debate académico importante. En los textos más antiguos, los Gathas de la Vesta, el dualismo no es completamente igualitario. Angra Mainyu no es exactamente un dios igual a Dios, sino un espíritu que elige destruir. Más tarde, en el zoroastrismo sasánida, el dualismo se vuelve más fuerte y casi simétrico. Cristianismo. El cristianismo hereda ideas judías ya influenciadas por Persia, pero hace un ajuste clave. Satanás no es eterno, es criatura, fue creado bueno, eligió rebelarse. Eso elimina el dualismo fuerte. En teoría cristiana clásica, Dios es absoluto. El mal es privación del bien, idea desarrollada por Agustín de Hipona. Hinduismo, budismo, no hay dualismo moral absoluto. El mal es ignorancia. No existe un enemigo eterno equivalente a Dios. Las fuerzas oscuras son parte del ciclo cósmico. Aquí no hay ejército eterno del mal. Ahora vamos al punto delicado que preguntaste. ¿Hay un Génesis anterior y otro posterior a Zoroastro? Respuesta corta. No existe un Génesis pre-zoroastriano y otro post-zoroastriano como dos libros distintos, pero sí existen capas históricas dentro del texto. ¿Cuándo se compuso el Génesis? El libro del Génesis no fue escrito de una sola vez. Los estudios académicos hablan de varias fuentes. Tradición yavíista, aprox. 900 a.C. Tradición eloísta, aprox. 800 años. Tradición sacerdotal, posterior al exilio, 500. Tradición deuteronomista. El texto final se consolida durante y después del exilio en Babilonia, siglos VII, y aquí entra Persia. ¿Qué pasa durante el exilio? En 539 a.C., Ciro el Grande de Persia conquista Babilonia. Ciro el Grande, los judíos quedan bajo dominio persa. La religión oficial persa era el zoroastrismo. Es en este periodo cuando se editan textos, se consolidan tradiciones, se refuerzan temas como ángeles, demonios, juicio final,
resurrección. ¿El Génesis cambia por influencia persa? Aquí es donde hay que ser muy preciso. El relato de la creación en Génesis 1 no presenta un dualismo cósmico fuerte. No hay un principio maligno opuesto a Dios. Todo lo creado es bueno. Eso es muy diferente al dualismo persa. Incluso la serpiente en Génesis 3 no es Satanás explícitamente en el texto original. Es solo la serpiente. La identificación con Satanás es posterior. Entonces, ¿hubo cambio? No hubo cambio estructural en Génesis hacia un dualismo persa, pero sí ocurrió algo más sutil. El judaísmo posterior reinterpretó textos antiguos a la luz de nuevas ideas. La figura de Satanás fue desarrollándose fuera de Génesis. Textos apocalípticos posteriores sí muestran mayor influencia persa. Génesis como texto base sigue siendo monoteísta radical. Conclusión histórica honesta. No existe un Génesis pre-zoroastriano y otro post-zoroastriano como libros diferentes. Sí existe un proceso de redacción y edición durante el periodo persa. El Génesis no adopta el dualismo fuerte de Zoroastro. La demonología judía posterior sí muestra paralelos con ideas persas. Punto clave. El judaísmo nunca aceptó que el mal sea un principio eterno independiente. Eso lo diferencia tanto del zoroastrismo fuerte como del cristianismo popular medieval. Ahora viene algo interesante. Si quieres, podemos analizar específicamente cómo la serpiente de Génesis fue transformada en Satanás en el cristianismo, o cómo el concepto de ángeles caídos entra en el judaísmo a través de textos como Bruno Enoch, o si realmente el judaísmo mantuvo siempre el monoteísmo absoluto sin dualismo. El siguiente paso depende de qué quieras investigar con más profundidad. Muy buena pregunta. Aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante. Voy a dividir la respuesta en tres partes claras. ¿Qué idea adoptaron realmente? ¿Por qué la adoptaron? ¿Cómo la encajaron sin traicionar su monoteísmo? ¿Qué idea no era suya? La religión de Zoroastro introduce algo estructuralmente fuerte: dualismo moral cósmico, conflicto entre fuerzas espirituales, juicio final universal, ángeles y demonios organizados, resurrección de los muertos. El judaísmo antiguo temprano no tenía desarrollado todo eso. En los textos más antiguos, Dios crea todo, Dios controla todo. Incluso la calamidad viene de Dios. No hay un enemigo cósmico autónomo. Después del contacto con Persia, siglos Sagittars, empiezan a aparecer en el judaísmo ángeles con nombres, Miguel, Gabriel. Demonios más definidos, literatura apocalíptica, resurrección y juicio final. Pero atención, no copiaron el sistema entero. ¿Por qué adoptaron esas ideas? No fue un robo, fue un proceso natural de contacto cultural. Cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, 586 a.C., y luego quedaron bajo el imperio persa, estuvieron casi 2 siglos bajo influencia cultural persa. El imperio de Ciro el Grande fue relativamente tolerante, pero la cultura dominante era el zoroastrismo. Cuando una cultura entra en contacto prolongado con otra, pasan tres cosas. 1. Comparan explicaciones del mundo. 2. Adoptan ideas útiles. 3. Reformulan lo que ya creen. Y aquí entra lo clave. El judaísmo estaba enfrentando un problema teológico serio. El problema del mal. Si Dios es único y todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué Israel fue destruido? ¿Por qué el justo sufre? Antes del exilio, todo venía de Dios, incluso el castigo. Después del trauma nacional, destrucción del templo, exilio, esa explicación se volvió teológicamente difícil. El modelo persa ofrecía algo poderoso. El mal puede tener un agente intermedio. Eso permite mantener a Dios absolutamente bueno, explicar el mal como oposición espiritual, introducir responsabilidad cósmica. No fue copia, fue adaptación para resolver tensión interna. ¿Cómo lo encajaron sin romper el monoteísmo? Aquí está lo más inteligente del proceso. El judaísmo no aceptó 2 dioses eternos, un principio del mal igual a Dios. En cambio, hizo esto. Dios sigue siendo único. El mal no es eterno. Satanás no es igual a Dios. Los ángeles caídos son criaturas. En vez de aceptar dualismo fuerte, lo reinterpretaron dentro de monoteísmo radical. Es una absorción controlada. ¿Qué cambió realmente? Cambió el énfasis, no el núcleo. Antes, Dios controla todo directamente. Después, Dios permite agentes espirituales secundarios. Eso hace la cosmología más compleja, pero no rompe el monoteísmo. ¿Fue una decisión consciente? No fue una reunión donde dijeron, vamos a copiar Persia. Fue un proceso gradual.
contacto cultural, influencia intelectual, intercambio de ideas, crisis teológica interna, evolución natural del pensamiento. Las religiones vivas evolucionan cuando enfrentan crisis. Punto psicológico profundo. Cuando una comunidad sufre trauma nacional, su teología cambia. El exilio fue devastador. Necesitaban una explicación más sofisticada del mal. El modelo dualista les ofrecía estructura moral y esperanza futura. Eso es clave. La idea del juicio final y la restauración futura dio esperanza política y espiritual. Entonces, ¿la idea era completamente ajena? No del todo. Ya existían en el judaísmo ángeles, seres espirituales, conceptos de justicia divina. Lo que Persia hizo fue intensificar y sistematizar algo que ya estaba germinalmente presente. Resumen honesto. Los judíos no abandonaron su cosmovisión, la reforzaron. Adoptaron ideas persas, pero las adaptaron a su estructura monoteísta. No hubo reemplazo. Hubo transformación. Ahora te hago una pregunta estratégica para seguir profundo. ¿Quieres que exploremos cómo exactamente la figura de Satanás evoluciona desde acusador hasta enemigo cósmico en el judaísmo tardío? ¿O quieres analizar cómo el cristianismo llevó esa evolución al máximo creando la estructura medieval del infierno y el ejército demoníaco? Si seguimos en orden histórico, lo lógico sería profundizar ahora en la evolución de Satanás dentro del judaísmo. Perfecto. Vamos a seguir la evolución de Satanás paso a paso, sin saltos y sin mitología añadida después, porque la imagen que hoy tiene la mayoría de la gente, cuernos, rebelión cósmica, enemigo absoluto, es el resultado de muchos siglos de desarrollo. Etapa más antigua, a Satán, el acusador. En los textos más antiguos de la Biblia hebrea, como el libro de Job, aparece la figura llamada a Satán. En hebreo significa literalmente open quote, el adversario, o el acusador, close quote. No es un nombre propio, es un cargo o función. En el libro de Job, Satanás aparece en la corte celestial, habla con Dios, actúa con permiso divino, no es rebelde, no es enemigo independiente. Es más bien un fiscal que prueba la fidelidad humana. Aquí no hay dualismo, no hay guerra cósmica, no hay infierno gobernado por él. Es un funcionario celestial. Periodo del exilio y postexilio, influencia persa. Después del contacto con el mundo persa y el zoroastrismo empiezan cambios sutiles. La figura del adversario se va personalizando. En textos posteriores, empieza a actuar como tentador. Se le asocia con fuerzas del mal. Aparece una oposición más marcada entre luz y oscuridad. Pero todavía no es igual a Dios, no es eterno, no es gobernante del infierno. Judaísmo del Segundo Templo, 70 después. Aquí ocurre el salto importante. Textos como Uno Enoch, no parte del canon hebreo oficial, desarrollan la idea de ángeles que descienden, rebelión celestial, corrupción de la humanidad, demonios como espíritus de gigantes caídos. La figura del mal se vuelve más estructurada. Satanás comienza a verse como líder de fuerzas rebeldes. Pero esto no está en el Génesis original. Es literatura apocalíptica posterior. Aquí el adversario ya no es solo fiscal, empieza a ser enemigo activo. Tras Nuevo Testamento, siglo RIN. En el cristianismo primitivo, Satanás ya es tentador en el desierto, príncipe de este mundo, enemigo espiritual, jefe de demonios. Jesús expulsa demonios, existe lucha espiritual, pero todavía no hay una demonología medieval detallada. Satanás es enemigo, pero sigue siendo criatura. Padres de la Iglesia, siglos Dorsby. Aquí se empieza a desarrollar teología sistemática. Agustín de Hipona formula algo crucial. El mal no es sustancia, es privación del bien. Satanás no es poder equivalente a Dios. Es un ángel que eligió mal. Se introduce formalmente, rebelión por orgullo, caída desde el cielo, castigo eterno. Edad Media. Aquí la imagen explota simbólicamente. Se construye jerarquía demoníaca, ejército organizado, infierno estructurado, demonios asociados a pecados específicos, iconografía con cuernos y rasgos bestiales. Mucho de esto viene más de arte, literatura y tradición popular que del texto bíblico. El Satanás medieval es mucho más elaborado que el bíblico. Cambios clave resumidos. Etapa 1, funcionario celestial. Etapa 2, acusador más personal. Etapa 3, líder de fuerzas rebeldes. Etapa 4, tentador cósmico. Etapa 5, ángel caído por orgullo. Etapa 6, emperador del infierno medieval. Es una evolución progresiva, punto profundo. Lo más importante,
Satanás no nace como enemigo absoluto, nace como fiscal, se convierte en adversario, luego en líder rebelde, después en símbolo del mal absoluto. Cada etapa responde a necesidades históricas, trauma nacional, influencia cultural persa, desarrollo apocalíptico, sistematización teológica cristiana, imaginario medieval. Diferencia crucial con Zoroastro. En el sistema de Zoroastro, el mal tiene carácter más estructural desde el inicio. En el judaísmo, el mal evoluciona gradualmente. No nace como principio eterno opuesto. Eso es importante. El judaísmo nunca aceptó un dualismo igualitario. Ahora te lanzo una pregunta estratégica para profundizar. ¿Quieres que analicemos cómo la serpiente del Génesis fue reinterpretada como Satanás siglos después? ¿O quieres que veamos cómo el concepto de ángeles caídos fue creciendo hasta convertirse en la rebelión de Lucifer? Ambos son piezas clave en la transformación completa. Me gusta cómo estás organizando la idea, pero ahora voy a afinarla contigo porque estás viendo algo real, pero lo estás simplificando demasiado. Voy por partes. Antes de Zoroastro, todo era naturaleza sin conflicto moral. No exactamente. Es cierto que muchas religiones antiguas eran animistas, chamánicas, politeístas, naturalistas. Y sí, veían fuerzas espirituales como parte de la naturaleza, no como ejércitos morales absolutos. Pero eso no significa que no hubiera conflicto. En Sumeria, Egipto antiguo, tradiciones védicas ya existían, dioses en guerra, orden contra caos, fuerzas destructivas, castigos divinos. Lo que no existía era un dualismo moral absoluto y estructurado como el que formula Zoroastro. Eso sí es nuevo. Zoroastro inventa el conflicto bien versus mal, no lo inventa, lo radicaliza y lo sistematiza. Antes, el caos era parte del cosmos. Después de Zoroastro, el caos se convierte en oposición moral consciente. Esa es la diferencia. No crea el conflicto, lo convierte en eje central del universo. ¿Zoroastro es el origen de todas las diferencias religiosas actuales? Aquí te voy a frenar con respeto. No, eso sería históricamente incorrecto. Las diferencias religiosas actuales provienen de muchos factores: evoluciones culturales independientes, contextos geográficos distintos, experiencias políticas, reformas internas, movimientos filosóficos, traducciones y reinterpretaciones. Zoroastro influye fuertemente en la línea: zoroastrismo, judaísmo tardío, cristianismo, islam, pero no es la causa de hinduismo, budismo, taoísmo, religiones africanas, tradiciones indígenas americanas. Es un punto clave en la historia del dualismo occidental, no el origen de toda diversidad religiosa mundial. Entonces, ¿qué sí hizo Zoroastro realmente? Hizo algo enorme, pero específico. Introdujo una visión donde el universo es campo moral, el mal es elección consciente, hay desenlace final, la historia tiene propósito lineal. Eso es muy distinto al modelo cíclico oriental. Eso marca profundamente el pensamiento occidental, pero no crea todas las religiones, crea un tipo particular de estructura teológica. Algo que necesitas ver con claridad. La diversidad religiosa no nace del dualismo, nace de la experiencia humana. Cada cultura interpreta el sufrimiento, la muerte, la naturaleza, la conciencia, el orden social, de forma distinta. Zoroastro no es el padre de la división, es el arquitecto de una forma particular de entender el mal. Lo que estás percibiendo, y aquí es donde estás tocando algo profundo, lo que tú estás notando es esto. Antes, el mal era parte del tejido natural. Después, el mal se convierte en oposición ética estructurada. Eso sí cambia radicalmente la mentalidad, porque cuando el mal es oposición moral, se crea guerra espiritual, se crean bandos, se crea historia con juicio final, se crea salvación versus condena. Eso influye muchísimo en Occidente, pero no es el origen de todas las diferencias religiosas del mundo. Te voy a decir algo importante. Es tentador buscar un punto único que explique toda la fragmentación religiosa, pero la historia es más compleja. Zoroastro es una pieza enorme, pero no es la única pieza. ¡Au! Si quieres, podemos ahora profundizar en algo muy interesante. El dualismo fuerte genera más conflicto religioso histórico que las religiones no dualistas. Ahí la conversación se vuelve muy filosófica y muy actual. ¿Seguimos por ahí? Perfecto.
Voy a ordenarlo como una línea histórica limpia, sin repeticiones, integrando tus preguntas y las respuestas y culminando en ese punto profundo que identificaste. Línea cronológica clara y ordenada. Religiosidad prehistórica y civilizaciones antiguas. Mucho antes de Zoroastro existían animismo, chamanismo, politeísmo naturalista, religiones como Sumeria y Egipto. Características principales: espíritus ligados a la naturaleza, fuerzas que podían ayudar o dañar, conflictos entre dioses, orden versus caos. Pero el mal no era un principio moral absoluto. Era desequilibrio, caos, fuerza destructiva dentro del mismo tejido cósmico. No había un enemigo eterno estructurado del bien. Zoroastro y el giro estructural, aproximadamente 1500 2000 Con Zoroastro ocurre algo nuevo. El universo se convierte en campo moral. Aparece una oposición estructurada entre verdad y mentira. El mal es elección consciente. Se formula un conflicto cósmico con desenlace final. El sistema queda recogido en el Avesta dentro del zoroastrismo. Aquí el mal deja de ser solo caos. Se convierte en oposición ética intencional. Este es el punto de inflexión. Judaísmo antiguo temprano. Antes del contacto persa, Satán no es enemigo cósmico. Es a-Satán, el acusador. Actúa bajo autoridad divina. No existe dualismo fuerte. Dios es absolutamente soberano. El mal proviene dentro del gobierno divino. Exilio en Babilonia y dominio persa, siglos VI. Los judíos viven bajo el imperio persa de Ciro el Grande. En este periodo se desarrollan ideas de juicio final, aparece literatura apocalíptica, surgen ángeles con nombres, se fortalece la figura del adversario. El judaísmo no adopta el dualismo absoluto, pero incorpora una mayor complejidad espiritual. No copia, adapta. Judaísmo del Segundo Templo. Aparecen textos como Mno Enoch, ángeles rebeldes, demonios organizados, oposición espiritual más marcada. Satanás evoluciona, de fiscal celestial a adversario activo, pero aún no es igual a Dios, sigue siendo criatura. Cristianismo primitivo, hereda el marco judío desarrollado, Satanás como tentador, demonios como fuerzas espirituales, conflicto espiritual real, pero mantiene, Dios es supremo. El mal no es eterno, independiente. Cristianismo medieval. Teólogos como Agustín de Hipona sistematizan ángel caído por orgullo, ejército demoníaco, jerarquías del infierno, guerra espiritual estructurada. Aquí el imaginario del ejército del mal alcanza su forma más elaborada. Tradiciones orientales y animistas. En paralelo, hinduismo, budismo, religiones africanas, chamanismo indígena. El mal no se entiende como enemigo eterno. Es ignorancia, desequilibrio, energía desarmonizada, parte del ciclo cósmico. No hay dualismo moral absoluto. Punto clave que identificaste. Lo que tú percibiste correctamente es esto. Antes del dualismo estructurado, el mal era parte del tejido natural. Después del dualismo moral fuerte, el mal se convierte en oposición ética consciente. Ese cambio transforma la mentalidad humana. El universo se vuelve campo de batalla moral. Aparecen bandos. Aparece guerra espiritual. Aparece juicio final. Aparece salvación versus condena. Eso marca profundamente el pensamiento occidental. Lo que no es correcto concluir. Zoroastro no es el origen de todas las religiones ni de todas las diferencias religiosas del mundo, pero sí es uno de los arquitectos del pensamiento dualista que influye decisivamente en zoroastrismo, judaísmo tardío, cristianismo, islam. Culmen de la conversación, la transformación no fue simplemente teológica, fue psicológica. El ser humano pasó de vivo en un cosmos complejo donde fuerzas naturales interactúan, a vivo en un campo moral donde debo elegir bando. Ese giro cambia. La ética, la política, la guerra, la identidad, la noción de enemigo, la noción de culpa, la noción de redención. Y eso es lo profundo que tocaste. No es solo historia religiosa, es cambio de estructura mental de civilización. Si quieres, el siguiente paso natural sería explorar algo todavía más profundo. El dualismo fuerte ha generado más conflicto histórico en las cosmovisiones no dualistas. Ahí entramos ya en filosofía de la historia, no solo teología.